Mu- Muy buenas noches para todos. Desde la materia ética jurídica, docente Julián Bonilla, vamos a presentar la actividad Teoría de la Acción Humana, objetivo y subjetivo. Van presentado por Diana Paz y mi compañera Yurani Perdomo. Va a iniciar ella con la primera parte. Buenas noches, Yurani. Buenas noches, Diana. Vamos a iniciar a las preguntas correspondientes a la actividad 2 de la teoría de la acción humana. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? La creatividad es un valor fundamental porque impulsa el progreso humano. No se trata solo de tener ideas nuevas, sino de la capacidad de transformar la realidad a partir de nuestra imaginación, sensibilidad y libertad de pensamiento. Sin embargo, existen varios antivalores que bloquean este proceso y pueden convertir la creatividad en algo superficial, inexistente o manipulado. Uno de los antivalores más evidentes es el conformismo. Cuando una persona se acostumbra a aceptar todo tal como viene, sin cuestionar, sin analizar, ni intentar hacer algo distinto, la creatividad se apaga. Un estudiante que solo hace lo mínimo para cumplir una tarea o un trabajador que repite lo mismo durante años sin buscar mejorar son ejemplos de cómo este antivalor limita el desarrollo de nuevas ideas. La mediocridad es otro enemigo de la creatividad. No se trata únicamente de tener pocos conocimientos, sino de la falta de esfuerzo por mejorar. La mediocridad surge cuando las personas se conforman con resultados pobres, sin pasión ni compromiso, cuando se trabaja solo para salir del paso. Es imposible que aparezca el pensamiento creativo. También está la deshonestidad intelectual, que incluye el plagio, copiar ideas sin reconocerlas o presentar como propio un trabajo que no es original. Este antivalor destruye la creatividad porque niega el proceso genuino de pensar, arriesgarse, equivocarse y aprender. Además, corrompe la ética del conocimiento. La apatía y la pereza mental impiden que la mente se ejercite. Algunas personas sienten miedo de equivocarse o de intentar algo nuevo. Prefieren lo conocido o lo desconocido, prefieren lo conocido a lo desconocido. Este miedo frena la curiosidad y por tanto la creatividad. La dependencia excesiva de otros también afecta. Hoy en día con la tecnología es fácil caer en la comodidad de usar plantillas, tutoriales o incluso contenido hecho por inteligencias artificiales sin reflexionar. Eso puede convertirnos en repetidores, no en creadores. Finalmente, la intolerancia a la diversidad y el dogmatismo son antivalores que limitan enormemente la creatividad. Solo cuando aceptamos y valoramos diferentes perspectivas, culturales, estilos y formas de pensar, podemos expandir nuestras ideas. Quien cree que solo existe una manera correcta de hacer las cosas, inevitablemente bloquea la posibilidad de innovar. En conclusión, la creatividad exige valentía, curiosidad y autenticidad. Todos estos antivalores son obstáculos que debemos reconocer y superar para crear de manera libre y ética. Segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre libertad, creatividad y plagio? La creatividad y la libertad están profundamente conectadas. Para que una persona pueda crear de forma auténtica, necesita libertad interior, libertad para pensar sin miedo, para imaginar sin límites, para cuestionar lo establecido y para proponer nuevas posibilidades. La libertad en este sentido no significa hacer lo que se quiera sin consecuencias, sino actuar con responsabilidad y conciencia. Cuando una persona se siente libre, su mente puede explorar caminos que normalmente no recorría. Puede combinar ideas, experimentar, equivocarse y volver a empezar. La creatividad florece cuando hay espacio interno y externo para expresarse. Aquí es donde entra el concepto del plagio, que representa exactamente lo contrario. El plagio no es un acto creativo, es una falsificación. Quien plagia
renuncia a su libertad porque se apropia del trabajo de otros en lugar de construir su propio pensamiento. Además, el plagio rompe la ética académica y profesional, ya que oculta la identidad del verdadero autor y promueve la mentira. También es importante diferenciar entre inspiración y plagio. La inspiración es un proceso legítimo. Uno puede admirar una idea, una obra o un estilo y a partir de ello crear algo nuevo. Pero la inspiración siempre reconoce a la fuente. En cambio, el plagio es la copia explícita sin reconocimiento. En términos éticos, se puede decir que la creatividad solo existe dentro de una libertad responsable, mientras que el plagio es una forma de esclavitud moral que destruye tanto la creatividad como el crecimiento personal. Tercera pregunta. La defensa que hizo Howard Roark de su caso se marca dentro de la conducta ética. Howard Roark, protagonista del Manantial de Ayn Rand, es un personaje que representa la integridad creativa. Su forma de entender la arquitectura no es convencional. Él concibe el arte como una expresión auténtica del creador y por eso defiende la idea de que una obra debe permanecer fiel a su intención original. En su defensa, Roark argumenta que modificar un diseño sin permiso del autor constituye una violación a la integridad profesional y moral. Desde esta perspectiva, su postura sí pudiese considerarse ética. Él no actúa movido por egoísmo simple, sino por coherencia con sus principios, proteger la autenticidad de su obra. Analizando desde distintos enfoques, podemos descifrar que la ética profesional. Los diseños son propiedad intelectual del arquitecto. Modificarlos sin autorización afecta su reputación y traiciona el contrato ético entre creador y obra. Ética del trabajo. Robert no se vende ni acepta compromisos que afecten su visión. Es congruente, aunque eso tenga consecuencias personales. Ética social. Aquí es donde surgen debates. ¿Debe un creador priorizar su visión sobre las necesidades sociales? ¿Quién es el dueño real de una obra financiada por otros? También es válido mencionar las críticas hacia Rothbard. Su individualismo, llevado al extremo, puede percibirse como arrogante o desconectado de la realidad social. Muchas veces sus decisiones no consideran a los demás involucrados. Sin embargo, desde el punto de vista de la autenticidad creativa y el respeto por la integridad del autor, su defensa sí se enmarca dentro de una conducta ética, aunque sea una ética muy estricta y centrada en el individuo. Ahora paso con mi compañera Diana para la cuarta pregunta. Muchísimas gracias, Yurani. Sí, la cuarta pregunta, si usted fuera la contraparte de Howard Roark, ¿con cuáles argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa? Si yo fuera la contraparte en el caso de Howard Roark, tendría la responsabilidad no solo de defender una posición legal y contractual, sino también de explicar por qué la visión de Roark sobre la libertad creativa resulta excesiva, incompleta y potencialmente peligrosa. Cuando se explica en proyectos que involucran a la sociedad, el dinero público y al interés colectivo con esto en mente, presentaría varios argumentos. El argumento uno sería la libertad, la creatividad no puede ser absoluta. La primera idea que demostraría en la creencia de Roat que la libertad creativa debe existir sin límites en cualquier sociedad organizada. Ninguna libertad es absoluta porque siempre conviene con otras libertades, otros derechos y otras responsabilidades. La libertad creativa debe convivir con la libertad de quienes financian un proyecto, los derechos de quienes usarían la edificación, las regulaciones arquitectónicas, la función social de la obra, la seguridad estructural
el bienestar de una comunidad. Por lo tanto, la creatividad supeditada a un marco ético, legal y social no puede existir como un derecho aislado. Como contraparte, recordaría que la arquitectura es una parte peculiar, no en un cuadro que se cuelga en una pared privada. Una construcción se vuelve parte de la vida de muchas personas, incluso en futuras generaciones. Por eso la obra arquitectónica no es propiedad exclusiva del arquitecto que interviene. Intervienen los clientes, usuarios, trabajadores, administradores, instituciones, comunidades enteras. Un edificio se convierte en un bien colectivo, aunque la visión artística del autor es respetable, no puede imponerse sobre los derechos de quienes lo habitaran, lo financiaran o lo gestionaran. Argumento, si se aceptara la tesis de Roat, se eliminaría el rol del cliente. Roat parte de la idea de su visión creativa debe permanecer intacta porque es pura, auténtica o superior. Pero si esa idea fuera válida, entonces ningún cliente podría pedir ajustes, solicitar cambios, garantizar funcionalidades, ajustar presupuesto, adaptar el diseño en sus necesidades, aceptar la postura de ROAP. Esto significa que usted me contrató, pero ya no puede opinar, yo decido por usted. Eso sería un atropello a la autonomía del cliente que también tiene derechos. Argumento, la arquitectura no es solo arte, también es servicio. La, y también se deben cumplir con accesibilidad, seguridad, ergonomía, normativas, presupuesto, mantenimiento, funcionalidades específicas. El artista puro puede encerrarse en su taller, el arquitecto no, trabaja para la vida real de las personas. Si Roark solo quiere libertad absoluta, debería dedicarse al arte en solitario, no al diseño de espacios públicos o institucionalidades. Eh, Romper con un contrato si es antiético. Otro punto fuerte en el contrato, cuando Roab aceptó diseñar el edificio, lo hizo bajo términos que incluyen condiciones del cliente, posibilidad de modificaciones, supervisión del proyecto, ajustes estructurales, responsabilidades financieras. La libertad creativa no anula un contrato, la ética exige que uno cumpla lo firmado. No puede cambiar o destruir una obra financiada por otro solo porque el creador está inconforme. Si cada artista pudiera romper contratos, cuando su ego se siente herido, la sociedad sería un caos leal. La visión de Roach en cuanto a la función social de arquitectura, Roab define la pureza estética sobre todo lo demás, pero la arquitectura no es solo expresión personal, es un servicio social. Un arquitecto debe pensar en quién habitará la obra, cómo circularán las personas, qué necesidades se deben resolver, cómo evolucionará el edificio con el tiempo, el impacto ambiental, el gasto energético, la seguridad. La visión individualista de Roa es demasiado romántica para complejidad del mundo real. La creatividad también debe dialogar como contraparte. Está en, en la creatividad no es acto solidario, también el diálogo escucha la colaboración y la negociación. Roark interpreta la negociación como una traición, pero el mundo real negocia no es rendirse, es construir colectivamente. El trabajo en equipo no resta la creatividad, la enriquece.
La libertad creativa puede volverse tiránica. Una libertad sin límites, si se convierte se convierte fácilmente en expresión artística. Conclusión de la contraparte. Si fuera la contraparte, concluiría la creatividad de Road es admirable, pero su idea de libertad es incompatible con la convivencia social, como los contratos, la colaboración y con la responsabilidad colectiva que requiere la arquitectura. La libertad creativa debe existir, pero con límites éticos, sociales que protejan a todos los involucrados. Seguimos con la pregunta 5, la versión larga profunda. Si usted fuera el juez en el caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Aquí le presento pues una exposición a que se exploran ambas posibilidades como si fuera un juez reflexivo y profundamente ético. El juez no juzga ideas, sino acciones. Un juez debe distinguir entre la ética, la personal del artista, la legalidad del contrato, los derechos del autor, los derechos del cliente, el impacto social, los hechos concretos, el caso. Road puede ser un genio artístico, pero lo que juzga es su acción. La destrucción es una obra que no era su prioridad. ¿Qué pasaría si se falla a favor de Roa? Esta postura se basa en protección de los derechos morales del autor. Roa diseñó la obra. El diseño es propiedad intelectual. Modificar sin su permiso es éticamente cuestionable. B. Defender la seguridad creativa, sin permisos, modificaciones, sin autorización. La creatividad debilita, el autor queda desprotegido, se fomenta la manipulación, se normaliza el irrespeto por la autoría. Roa actuó por defensa de sus propios principios, no por maldad. Desde esta expectativa, Roa no destruyó por destruir, quiso evitar que su obra fuera desfigurada. Fallo a favor de Roa, defender a la individualidad creativa. Esta decisión enviaría un mensaje. La obra del autor debe respetarse. Consecuencias de fallar a favor de Roa. Sin embargo, esta decisión genera riesgos. Los arquitectos podrían sentirse con derechos a ignorar contratos. Un artista podía justificar actos extremos en el nombre del arte. Se abriría la puerta a conflictos legales graves. Se podría en riesgo las obras públicas. ¿Qué pasaría si fallo en contra de Roa? El juez también puede fallar en contra argumentando lo siguiente: el edificio no era de Roa. El diseño sí, pero no pagó, no construyó, no administró y no era propietario. Destruir un edificio ajeno, aunque él diseñara el plano, es un delito. Se volvió un contrato. Todo contrato tiene especificaciones, condiciones, define derechos, define limitaciones. Road los ignoró voluntariamente. La arquitectura en un bien social. El juez debe proteger a los clientes, las comunidades, instituciones y a los ciudadanos, no solo al artista. La justicia no permite actos extremos. Roat pudo defender su autoría por vías legales, demandar, denunciar, protestar, pero eligió destruir. Falla en contra y envía un mensaje. La libertad creativa no puede justificar acciones ilegales. Mm, ¿Qué postura tomaría yo como juez? Aquí se puede elegir, pero para una exposición larga, ideal, se puede mostrar el equilibrio. Yo, en contra de Roa por razones legales, sociales, pero reconociendo que es necesario reforzar las leyes del autor para evitar abusos en contra.
Mi sentencia sería así: culpar a Roa por destruir propiedad ajena, sancionar a la institución por no respetar los derechos morales del autor, ordenar un proceso de reparación para ambos lados. Es decir, Road se equivocó en sus métodos, la institución se equivocó en su irrespeto al diseño. Conclusión: ni un creador puede destruir lo que no le pertenece, ni una institución puede manipular una obra ajena sin permiso. La justicia debe equilibrar libertad, creatividad y responsabilidad contractual. ¿Cómo debe, mm, se puede, a lo largo de este análisis, he podido comprender que la creatividad, la libertad, la ética no pueden separarse? La creatividad necesita libertad, pero una libertad responsable, y la ética queda incompleta si no se reconoce tanto los derechos del autor como los derechos de la sociedad. En este caso, nos invita a reflexionar profundamente hasta dónde se puede llegar llega la libertad del creador, cuando empieza la responsabilidad social, y cómo podemos equilibrar estas fuerzas sin destruir la esencia de ninguna. Las conclusiones más valiosas es: la creatividad auténtica debes, nunca debe ser egoísta. El creador, el cliente y la comunidad comparten un espacio donde el diálogo es indispensable. Bueno, finalmente, en este caso, no nos pide elegir entre la libertad, la ética, sino emprender a integrarlas, porque solo cuando la libertad, la creatividad se practica con responsabilidad y cuando la ética se respeta, la originalidad es posible construirla, y construir en sociedad donde el arte y la justicia del ser humano convivan en armonía. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche.